Hola mis queridos amigos y hermanos, estamos en la serie El fruto del Espíritu Santo y quiero decirte que si no has escuchado los temas anteriores del comienzo de esta serie, los dos anteriores, quiero invitarte a que aquí en este link tú puedas encontrarlos. El tema número 1 y el tema número 2. Te invito a que los veas con detenimiento para que puedas entender esta secuencia que estamos llevando. El tema de hoy es acerca del gozo. El gozo es otro de los ingredientes básicos del Espíritu Santo. Y quiero decirte que el gozo que produce el Espíritu no es la alegría pasajera que producen los buenos momentos de la vida. Sí, hay momentos buenos en la vida y sin lugar a dudas esos buenos momentos nos producen gozo. Por ejemplo, alguien te llama por teléfono, te llama esa persona que tú estás esperando que te llame y te da esa buena noticia, eso te va a alegrar el día, vas a inclusive hacer una fiesta si deseas, vas a estar muy gozoso. Otra cosa que nos da gozo es decir, nos vamos de vacaciones con la familia, nos vamos para un lugar bonito a pasar unos días de distracción. Eso nos produce gozo, hasta nuestros hijos están contentos, gozosos, contando el momento en que saldrán de vacaciones. Hay cosas en la vida que tienen el potencial de traernos gozo. Pero estas cosas en la vida, estas cosas nos producen un gozo pasajero. Y seguramente vas a estar de acuerdo conmigo, es un gozo pasajero, no es un gozo perenne. Nadie está perenne todo el tiempo porque se va de vacaciones. Podrás estar gozoso unos días antes, podrás estar gozoso durante las vacaciones, pero una vez que se acabaron las vacaciones, ya ese gozo se fue. Por lo tanto, estas cosas nos producen un gozo pasajero. Por lo tanto, el gozo que producen estas cosas no es el gozo del que yo quiero hablarte hoy. El gozo del que producen estas cosas no es el gozo que produce en sí el Espíritu Santo. El gozo que produce el Espíritu Santo es, y grábalo bien en tu corazón, el gozo que produce el Espíritu Santo es permanente. Inclusive, aun cuando no haya nada tangible por lo cual celebrar. Y tú dirás, bueno, ¿esto podrá ser posible? ¿Podrá haber gozo sin haber motivo de gozo? ¿Podrá haber algún gozo pasajero en esta vida? ¿A un gozo, mejor dicho, permanente en esta vida? ¿Podrá haber algún gozo permanente en esta vida? Sí. Mira, un ejemplo bíblico. Hechos 16:25. Dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, y tú te imaginarás que ellos están orando en el templo, allí en un ambiente muy lindo, muy acogedor, pero no estaban orando en un templo, en un ambiente lindo y acogedor. Ellos estaban orando en la prisión. Dice que ellos a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y es interesante que no estaban simplemente presos. Ellos habían sufrido grandemente ahí en prisión. Miren, dice aquí Hechos 16:23, después de haberles azotado. Los azotes romanos eran terribles. Usted puede ver las películas de esos tiempos, puede investigar la historia. Realmente eran azotes terribles. La persona quedaba con toda su espalda sangrando, totalmente adolorido. Ellos estaban cantando, orando, alabando al Señor. Estaban con gozo, aun cuando estaban presos, y aun cuando habían sido azotados. Y algo más, miren lo que estaba pasando con lo que les estaba pasando a ellos en la prisión. Dice que el carcelero, Hechos 16:23, les aseguró los pies en el cepo. En otras palabras, ellos estaban en una posición que no podían mover los pies. Estaban con sus pies agarrados por el cepo. Estaban sus espaldas adoloridas. Estaban presos. No sabían lo que sería de ellos al siguiente día. Pero con todo, ellos no podían
dejar pasar, dejar de expresar el gozo permanente que ellos sentían. Este gozo del que yo quiero hablarte hoy es un gozo que lo tenemos aún cuando estemos pasando por el momento más difícil de nuestras vidas. Miren, el apóstol Pablo reconoció que otras personas también tenían este gozo. Miren, 1 Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros, escribiéndole a los cristianos que vivían en Tesalónica, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Vean ustedes, dice que los cristianos de Tesalónica recibieron la palabra en medio de una gran tribulación. Aquí tribulación es en medio de persecución, en medio de una situación difícil. No les fue fácil a ellos declararse cristianos. No les fue fácil a ellos decir, dejamos la idolatría, dejamos el paganismo, dejamos los dioses greco-romanos, los dejamos para ahora aceptar a Cristo. No fue fácil. Fue en medio de una gran tribulación. Pero qué lindo lo que dice Pablo aquí. Dice Pablo, y ustedes llegaron a ser imitadores míos. Sí, este Pablo que sufrió en la prisión y que estaba después de haber sido azotado, sus pies en el cepo, y aún podían cantar, alabar al Señor, mostrar su gozo. Estos cristianos de Tesalónica, dice que en medio de gran tribulación recibieron la palabra, pero con el gozo. Y noten lo que dice Pablo aquí, con el gozo del Espíritu Santo. Mi querido hermano y amigo que me escuchas, este es el gozo que produce el Espíritu. Este es un gozo todoterreno. Este es un gozo que no puede extinguirse con los problemas. Nada te podrá quitar ese gozo. El gozo del que yo quiero hablarte hoy es un gozo que nada ni nadie te lo podrá quitar. Es el gozo que podrás sentir aún en medio de la tribulación. Es el gozo que vas a experimentar aún en medio de la tormenta. Es el gozo que vas a tener contigo todo el tiempo. Es un gozo permanente, porque es el gozo que produce en ti y en mí el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es que ese gozo se produce en nosotros? ¿Cómo es? ¿Cómo será? Quiero decirte que tendremos gozo permanente cuando nos convenzamos de dos cosas. Nota esto. Tendremos gozo permanente cuando nos convenzamos de dos cosas. Y lo primero es que tendrás gozo permanente cuando te convenzas de que Dios está contigo. ¿Qué es lo primero que te va a producir el gozo permanente? Cuando te convenzas de que Dios está contigo. El salmista dijo en cierta ocasión, Salmo 16, dice ahí el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo. Nota lo que dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Es decir, el salmista está diciendo que cuando él está en la presencia de Dios, él siente plenitud de gozo. Y es interesante, la palabra plenitud, aquí viene de una palabra hebrea, es sobá, la palabra hebrea sobá. Y esta palabra hebrea se traduce en otras partes del Antiguo Testamento como saciarse, usted puede verlo ahí en la pantalla, saciarse, quedar satisfecho, y se traduce también como abundancia. En otras palabras, el salmista está diciendo, cuando yo estoy en la presencia del Señor, es saber que el Señor anda conmigo, saber que yo estoy al lado del Señor, en la presencia del Señor, esto me produce un gozo extraordinario, esto me produce un gozo que me sacia totalmente, esto me produce un gozo que me deja totalmente satisfecho. No puede venir nada por duro, por difícil que sea entonces,
que me quite ese gozo, porque este gozo es pleno, este gozo es abundante en extremo, lo llena todo. Gloria a Dios. Pero no olvides que este gozo, dice el salmista, que se produce en ti y en mí cuando nos convencemos, cuando estamos en la presencia del Señor, cuando descubres que estás en la presencia del Señor. Pero permítame decirte una cosa. Esto de la presencia del Señor es algo muy personal. Tú tienes que descubrirlo. Afortunadamente, Jacob un día lo descubrió. Jacob era un hombre como tú y como yo. Él había nacido en un hogar religioso. Siempre escuchó de Dios. Oyó hablar del Dios de Abraham, de su abuelo Abraham. Oyó hablar del Dios de su padre Isaac. Pero realmente él nunca se había dado cuenta de esa realidad. Sí, es un Dios maravilloso, me dicen que hace proezas, me dicen que sacó a mi abuelo de Ur de los caldeos, que lo trajo y que lo guió. Pero más nada, eso es lo que dicen ellos. Jacob tendría que darse cuenta por experiencia personal que Dios no es un Dios de un mito, que Dios es un Dios real. Que Dios no es un Dios que inventaron sus padres, que Dios es un Dios real que anda con él, que es también su Dios. Y aquella noche, ustedes pueden encontrar esta historia allí en Génesis capítulo 28, dice que aquella noche, cuando él pasó aquella noche, tuvo aquel sueño, dice que al despertar dijo, en realidad, el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. ¿Te das cuenta? Desde el momento en que tú te das cuenta que Dios está contigo, tu vida cambia. Desde el momento en que tú descubres que Dios anda contigo, que Dios es tu compañero, que Dios se monta en tu carro contigo cada mañana, que Dios va contigo a todo lugar, que Dios es tu compañero constante, ahora tu vida cobra un significado diferente. Ahora tú no puedes estar más triste porque tú vas a decir como el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo. Esto es lo mismo que el salmista dijo en el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. En otras palabras, no hay miedo, lo que hay es gozo. Aunque esté pasando por el valle de sombra de muerte, este valle de sombra de la muerte es un símbolo de los momentos difíciles de la vida. Esos momentos en los cuales nos trae una mala noticia. Esos momentos en los cuales el doctor nos manda a decir, nos comunica que la situación nuestra salud no anda bien. Esos momentos difíciles en los cuales nos llega una carta de la corte diciendo que las cosas no están a nuestro favor. Esos momentos difíciles en los cuales perdemos seres queridos. Perdemos propiedades, pertenencias. Esos momentos difíciles en los cuales recibimos el abandono de nuestros seres queridos o de gente que apreciamos. Esos momentos duros de la vida, dice el salmista, yo los enfrento con gozo. Sencillamente porque tú, Señor, estás conmigo. Por tanto, yo te invito a que tú lo descubras. Descúbrelo. No es una tarea que se encuentra normal. Tú tienes que descubrir la presencia de Dios en tu vida. Tú tienes que descubrir que Dios anda contigo. Tú tienes que decirle, Señor, ayúdame a descubrir eso y ayúdame a comprender que tú estás conmigo. En estos días conversaba con alguien. Fue una conversación muy interesante. Él vive muy lejos de aquí. Y me cuenta que en su pasado estuvo en el mundo del vicio. Y por estar en el mundo del vicio, sufrió de todo. Gozó de todo y sufrió de todo. Pero todo fue
todo ese gozo fue pasajero. Pasó el tiempo e hizo su familia. Decidió dejar su vida antigua y por un tiempo la dejó, pero otra vez esas malas tendencias que había acariciado y practicado por tanto tiempo surgieron. Y otra vez cayó. Y en medio de ese tiempo de caída, de derrota, él me cuenta que salió con su hija, una de sus hijas, 4 añitos. Ella iba detrás, él iba conduciendo su carro, cuando en medio de una neblina, el tiempo, el weather bien complicado, otro carro no lo vio y lo impactó a una gran velocidad. Él quedó totalmente inconsciente, pero al rato recobró la conciencia y su instinto de buen padre le hizo ir rápidamente a ver dónde está mi hija y se salió del carro y fue atrás y vio que su hija se había casi que incrustado contra el asiento delantero y estaba totalmente inconsciente. Él le tomó el pulso y no sintió los latidos de su corazón. Por lo tanto, él pensó, mi hija murió. Ahí mismo se arrodilló y dice que estuvo orando como 10 minutos, rogándole a Dios que salvara a su hija, que resucitara a su hija, que trajera de vuelta a la vida a su hija. Dice que cuando él terminó su larga oración, 10 minutos, abrió los ojos y su hija había abierto también los ojos. Pero aún estaba grave. Cuando llegaron al hospital, a ella la condujeron inmediatamente a cuidados intensivos. Y el parte del doctor fue que lo más probable sería que su hija no sobreviviría. Tenía muchos golpes, sobre todo un grande golpe en su cabeza, un gran hematoma, una gran hemorragia, mucha sangre en su cerebro. Iba a ser muy difícil que sobreviviera. Esa noche fue terrible para este padre. Y me imagino también para su madre. Él estuvo orando incansablemente. Le hizo promesas al Señor. Y dice que cuando él se acostó y se durmió, dice que esa noche tuvo un sueño. Un maravilloso sueño. Un sueño que cambió su vida. Un sueño en el cual él descubrió que Dios es real y que el Señor desciende para ocuparse de nuestros problemas y para atender nuestro caso. Dice que en el sueño él vio a Jesucristo, que claramente le dijo, fulano, no te preocupes, mañana tu hija estará completamente restablecida. Cuando él despertó, recordó este sueño, y cuando él fue para el hospital, y el doctor fue a dar el parte de cómo estaba su hija, dijo, ha ocurrido un milagro. Nosotros no podemos explicar qué ha ocurrido, pero ha ocurrido. Tu hija está totalmente bien. No hay un solo vestigio en su cerebro de sangre. No hay ningún tipo, no se ve ningún tipo de lesión. Lo único que indica que hubo un accidente es los rasguños que tiene en su cara. Más nada. Tu hija está totalmente restablecida. Dios hizo un milagro, le dijo el doctor. Y mis hermanos, ese milagro ha permanecido. Ya me cuenta que hace un año de ese accidente y su niña está totalmente bien. Ese día él sintió un grande gozo. El gozo que le produjo la sanidad de su hija. Pero sobre todo, ese día él comenzó el camino del gozo perpetuo, del gozo permanente, porque a partir de ese día, él se dio cuenta
que Dios anda con él, que Dios está a su lado, que es importante para Dios, que Dios lo ama, que Dios está presente en su vida. Y hoy es un cristiano totalmente gozoso. Por lo tanto, quiero invitarte a que tú también lo descubras. Todas las experiencias no son iguales, pero hay algo cierto que no falla, y es que tú conocerás al Señor. Mira lo que dice Eclesiastés 1:17. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. Ese mismo texto en otra versión, Nueva Versión Internacional, dice: me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría. Por lo tanto, si el Salomón quiso ser sabio y se dedicó de lleno a la comprensión de la sabiduría, si él quiso ser sabio y se dedicó a conocer la sabiduría, eso nos enseña una cosa muy interesante, y es que si tú te pones para conocer a Dios, tú lo vas a conocer. Todo está en que tú te dispongas a conocer a Dios, te dispongas a descubrirlo a tu lado, te dispongas a saber que Él anda contigo. Dile: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero descubrirte, yo quiero estar convencido de que tú estás a mi lado. Quiero ponerme para esto. Esto va a ser mi objetivo primordial en mi vida. Y quiero decirte, mi querido amigo y hermano, que cuando lo descubras, porque el Espíritu Santo te va a ayudar a descubrirlo, tú vas a comenzar a experimentar lo que es el gozo permanente. El gozo que no puede irse porque vengan otros problemas. Sencillamente porque Dios está a tu lado. Su presencia está contigo. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Número 2. Tendrás gozo permanente cuando sepas que tienes garantizado un futuro glorioso. Mira lo que dice aquí la palabra. Hebreos 10:34. Y leo en la Nueva Traducción Viviente. Y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. En el original dice gozo. Hará, gozo. Dice el autor de la carta de los Hebreos: y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes. Esto es un motivo de tristeza. ¿Quién está alegre cuando le quitan los bienes? Yo he ido a casas que han sido casas que están en foreclosure, que es decir, que se le han quitado a los dueños anteriores porque por alguna razón no han continuado pagándola. Y he visto en esas casas que están destruidas. En las puertas se ven huecos de puñetazos. Se ven muestras de tristeza, de rabia, de dolor. Perder las propiedades es algo triste. Eso no produce gozo. Sin embargo, el gozo del que yo te estoy hablando es un gozo que es realista, sí. No es que hacemos fiesta porque perdimos la casa. No, es que en medio de ese gozo, yo diría gozo con minúscula, entonces sale a flote el gozo con mayúscula, que es el gozo que produce el Espíritu. Sí, es ese gozo que dice Pablo: consolaos unos a otros con estas palabras. Es el gozo que dice Pablo: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahí hablando de los tesalonicenses. Es decir, en medio de ellos estaban perdiendo sus seres queridos, estaban muriendo seres queridos. Y Pablo les dice: yo te estoy escribiendo para que tú no te entristezcas como los otros. En otras palabras, el cristiano se entristece. La tristeza llega a nuestras vidas.
Pero esta tristeza no es como la tristeza de aquella gente que no tiene esperanza. ¿Por qué? Porque hay un gozo. El gozo con mayúscula, el gozo permanente, va por encima del gozo temporal. Y cuando perdemos el gozo temporal, todavía nos queda el gozo permanente, que es el que nos hace continuar, y el que nos hace levantar la cabeza, es el que nos hace decir, no importa, Dios sigue a mi lado, no importa, yo tengo un futuro maravilloso. Y miren lo que pasó. Dice el autor de la carta de los Hebreos, y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo? Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Gloria a Dios. Es decir, ¿qué fue lo que hizo que estos cristianos hebreos a los cuales el autor de esta carta les escribe, pudieran sentir gozo en medio del infortunio, en medio del dolor? ¿Qué es? La convicción de que les esperaban cosas mejores en el futuro que durarán para siempre. Sin lugar a dudas, aquí el autor de la carta a los Hebreos está haciendo alusión a la venida de Cristo, a la esperanza maravillosa en Cristo Jesús. El saber que tienes garantizado un futuro glorioso te dará suficiente gozo para enfrentar los reveses de hoy. No lo olvides, mi querido amigo y hermano. Vivirás en permanente gozo cuando, en primer lugar, descubras que Dios está siempre a tu lado. Y en segundo lugar, cuando vivas convencido del futuro maravilloso que Dios tiene preparado para ti. Querido amigo y hermano que me escuchas, te invito a experimentar este gozo. El Espíritu Santo está deseoso de darte este ingrediente maravilloso del fruto que Él está creando en ti. Permite que pueda ser. Ponte para descubrir a Dios. Ponte para comprender por ti mismo de que el Señor está a tu lado. No creas que Él te ha abandonado en esos momentos difíciles de la vida. No, Él está a tu lado. Recuerda el Salmo 23, que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Y si no temo, estoy en gozo. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Y recuerda, aunque pases mucho trabajo aquí, sufras mucho aquí, recuerda que ese no es el fin. Hay un futuro maravilloso que Dios ha preparado para ti. Te invito a que lo creas, lo aceptes y lo disfrutes. Y te haga vivir en un gozo permanente. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre, gracias por tus bondades. Gracias por tu amor. Gracias porque eres maravilloso. Yo quiero pedirte que cada persona que ha visto este video, este mensaje, ha escuchado este mensaje y que lo escuchará también después, pueda recibir este gozo. Este gozo que va más allá de los problemas de esta vida. Y que podamos vivir aquí alegres sabiendo que estás con nosotros y sabiendo que Cristo viene pronto a buscarnos para llevarnos a un mundo donde el gozo será por siempre. Gracias, Padre. Ponga a cada persona aquí en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido amigo que me escuchas, el próximo tema es el fruto del Espíritu Santo en el ingrediente la paz. Vamos a estar analizando la paz. Dios te bendiga y te guarde.